Bienvenidos a un nuevo episodio de Nexo, el podcast donde exploramos estrategias claves para la transformación empresarial y para el desarrollo personal. Soy Alberto, Alberto, y yo a saludar a Alberto, pero yo soy Francisco Acuña, socio fundador de Vica TMC, y me acompaña mi socio y coanfitrión Alberto Cortés. Alberto, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, hoy bastante contento porque vamos a tratar un tema muy importante para las organizaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de cambio y la influencia que tiene la gestión de cambio en la cultura organizacional, ¿no? En un mundo donde vivimos hoy en día, estos mundos VICA que estamos atravesando, donde cada día todo está más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo, pues la gestión de cambio se hace fundamental para que las organizaciones puedan mantener esa línea de adaptación, de flexibilidad, de innovación, de continuidad, ¿sí? Entonces, ese tema y muchas otras cosas más, pues vamos a estar conversando hoy. Bueno, perfecto. Y para entender mejor este desafío, nos acompaña una experta en el tema, Marianela Méndez de Badel, quien tiene una amplia trayectoria en transformación organizacional, gestión del talento y cultura empresarial. Bueno, bienvenida, Marianela. Es un placer tenerte con nosotros aquí en Nexo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente el placer es mío de poder compartir con Vika estas experiencias. Creo que hacemos una alianza perfecta. Ustedes trabajan en temas importantes de transformaciones, innovaciones, proyectos y sin duda alguna, pues el tema de manejo de cambio tiene que ser una constante en todo ese tipo de aproximaciones organizacionales. Y, Así que y olvidé comentar, perdón, en el intro que también Marianela es escritora, o sea, ella colabora con artículos para el magazine de Vika, que son muy, muy buenos. Los sí, recomendamos porque los leen. muchas gracias. La verdad es que he descubierto esa faceta en mi vida de una manera profesional, pero la verdad es que me encanta. A veces me inspiro con metáforas y bueno, me hacen agradable el paseo de escribir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ya entrando en materia, Marianela, vamos a tocar, como vimos, dos temas fundamentales y súper interesantes, ¿no? La gestión de cambio y la influencia de la gestión de cambio en la cultura organizacional. Entonces, para darle un marco a nuestros oyentes, ¿qué entendemos por gestión de cambio, por cambio organizacional? ¿Sí? O sea, en este mundo tan volátil, ¿cómo podemos enmarcar y definir qué es una gestión de cambio organizacional? Bueno, pues la gestión de cambio es un término que a veces la gente, las organizaciones mismas confunden entre términos como gestión de cambio, el cambio, la transformación y tratamos todo como que si fuese lo mismo, ¿no? En realidad, gestión del cambio no es otra cosa, sino la metodología, la aproximación, el enfoque, las herramientas, digamos, todo aquellos canales que nos sirven para poder transitar con éxito el tema del cambio, ¿ok? Es poder utilizar unas herramientas y mejores prácticas para poder movernos desde un estado actual hasta un estado deseado, donde en el camino podemos ayudar de manera exitosa a la gente y a las personas a transitar el cambio emocional, el impacto emocional de los cambios y hacer, pues, digamos, esa conversión de una manera mucho más fluida, ¿no? No es otra cosa, la gestión de cambio no es otra cosa más que, digamos, la metodología, la forma de gerenciar cualquier irrupción o cualquier cambio organizacional que pueda ocurrir. Sin embargo, la gente pues sí confunde entre cambio y transformación y es bueno aclarar digamos, esos dos términos. Un cambio generalmente se refiere a una intervención puntual, a un cambio específico en la funcionalidad de algo dentro de una organización. Puede ser un cambio tecnológico, un cambio en una línea de producción, si fuese una fábrica o una manufactura, un cambio en un equipo, un cambio de líder, un cambio organizacional, un cambio de producto, un cambio de cliente, un cambio de ruta del route to market, o sea, cualquier intervención
puntual, específica, para atender una funcionalidad específica, eso es un cambio. Por supuesto, va a traer seguramente los mismos impactos que cualquier cambio más grande, ¿ok? Igual va a requerir una gestión de cambio. Sin embargo, existe el tema transformación. Cuando estamos hablando de transformación, ya no estamos hablando de un cambio puntual. Cuando estamos hablando de transformación, ya estamos teniendo una visión mucho más compleja, estamos teniendo una visión holística de la organización, donde obviamente una transformación implica un cambio trascendental en la manera de trabajar integral, cambio en la cultura, cambio en los patrones de conducta, cambio en los valores, cambio en los procesos, los procedimientos. Es decir, es un cambio complejo y profundo que va de la organización. Digamos pues que los cambios son mejoras incrementales que atienden funcionalidades, pero que un cambio pues se refiere a una evolución integral. Eso es evolucionar, es cuando una organización decide transformarse para poder enfrentar los retos que tiene por delante en un mercado cada vez más competitivo. Wow. De dos dimensiones, sí, por supuesto, todos son cambios, pero las dimensiones son distintas y por ende entonces la manera en que se enfrentan los cambios y se enfrentan las transformaciones también es distinta. Requiere intervenciones más complejas, más profundas en cuanto al cambio cultural. Wow. Sobre este contexto, ¿cuáles crees tú que son los principales errores que cometen las empresas cuando intentan implementar un cambio importante, dado todos los puntos o los ejemplos que colocaste sobre la mesa en este momento? ¿Cuáles consideras tú? La primera cosa es, obviamente, no poder dimensionar, o sea, no tener claridad en la magnitud o la dimensión del cambio que se quiere entender. Básicamente, no se puede intervenir lo que tú no conoces. Primero hay que entender bien qué es lo que quieres cambiar, qué magnitud es lo que quieres cambiar, qué impactos tiene en todas las audiencias, tanto internas como externas, que pueda tener la organización. Y entonces, de ahí en adelante, una vez que tú entiendes qué es lo que quieres cambiar y cuál es la magnitud de ese cambio, entonces es cuando se puede intervenir. Muchas arrancan simplemente a empezar a hacer transformaciones y a hacer cambios sin tomar en cuenta el factor humano del cambio. Porque el cambio no es más que convertir, la gestión de cambio lo que te hace es convertir el cambio tecnológico en un cambio humano. O sea, es como que el enlace que va a lograr que el cambio tecnológico también logre el cambio humano, el cambio en las emociones asociadas al cambio para que la gente pues, se pueda enganchar y pueda evolucionar con el mismo cambio. Bueno, viendo precisamente ese punto, ¿no? Lo que acabas de comentar del factor humano, ¿no? ¿Cómo lograr entender la emocionalidad que produce la disrupción que se está intentando adoptar en las organizaciones, ¿sí? Y normalmente entonces vemos que en estos procesos existe una barrera importante, una barrera interesante que es la resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué las personas, Marianela, a pesar de que muchas veces visualizan que el cambio puede llegar a ser positivo para las organizaciones, se resisten a ese cambio? Cuéntanos en tu experiencia profesional, ¿por qué crees tú que eso sucede? Bueno, precisamente una de las tareas, la tarea principal de la gestión de cambio es manejar la resistencia. Okay. Y la primera cosa que hay que vender es que la resistencia no es un enemigo. Es la respuesta natural del ser humano frente a lo que no conoce, frente a lo desconocido. Tan sencillo como eso. Entonces, en la medida en que una gestión de cambio desdramatiza el tema de la resistencia, pues en esa misma medida la gente va entendiendo que es un proceso natural y empieza a ajustar su emocionalidad al ritmo del proceso de cambio de una manera, digamos, sutil. Eso es básicamente lo que es gestión de cambio. Es desdramatizar el tema de la resistencia. ¿Por qué puede venir la resistencia? Bueno, mira,
por múltiples razones. Simplemente miedo. Miedo a lo desconocido. Cuando la gente no sabe lo que está pasando, no sabe por qué, para qué, cómo me beneficio, qué va a traer eso para mí, qué implica eso en mi vida personal, la gente no sabe manejar la incertidumbre. Claro. Se genera un estado de angustia que obviamente las personas prefieren lo conocido, aunque sea, digamos, aunque eso conocido no sea perfecto, aunque sea imperfecto. Entiendo. La gente prefiere lo imperfecto conocido a lo supuestamente mejor desconocido. Entonces, esa es la primera gran barrera que hay que enfrentar. La gente tiene que saber para qué va a cambiar, qué es lo que va a cambiar, para qué va a cambiar, por qué va a cambiar, qué impacto tiene eso para mí. La gente tiene que tener conciencia, tiene que tener awareness de qué es lo que implica lo que se le está poniendo enfrente. La otra razón es la pérdida percibida. O sea, todo cambio implica una pérdida. Cualquier cosa que tú vayas a cambiar, bueno, mira, o perdiste tus hábitos de trabajo, o perdiste poder, o perdiste estatus, o perdiste parte de tu equipo, o perdiste recursos, o perdiste algo. Entonces, a nadie le gusta perder. Entonces, por supuesto, frente al tema de la pérdida, se genera una sensación de inestabilidad, de que el piso se te mueve. Es natural, obvio, es natural. No hay que dramatizar con eso. Otra de las causas puede ser pues la falta de confianza en aquellos que lideran el cambio. Okay. Si tú no tienes confianza en los líderes, tú vas a tener dudas. Tú vas a empezar a decir, bueno, ¿será que esto, por qué será que están haciendo esto? Empiezas a elucubrar las posibles explicaciones de algo que no te explicaron. Entonces, si no te explican primero para superar ese miedo, entonces tú empiezas a tener desconfianza. Desconfianza en lo que se va a hacer porque tú no sabes si esto es para bien o para mal. Otra de las razones pueden ser malas experiencias pasadas que dejan cicatrices organizacionales o cicatrices en la persona que hacen que tú pierdas credibilidad. Hay un cierto escepticismo en cuanto al proceso, a estos procesos de cambio. No, mira, en alguna oportunidad estuviste en un proceso así y el impacto fue inmanejable. Entonces pueden quedar cicatrices del pasado. La falta de participación es otro factor. Si tú no involucras a la gente desde el principio, la gente no se identifica con el cambio. O sea, como que eso es algo que están haciendo allá, pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y pues, otra cosa puede ser que haya una desalineación con los valores personales, es decir, si el cambio va en contradicción con tus creencias, con tus valores, pues entonces obviamente ahí pues inclusive no solamente es la resistencia, sino que las personas pueden definitivamente abandonar, no solamente contribuir con el cambio, sino abandonar la organización en la que están, digamos, experimentando esa situación. Claro, claro. Yo diría Wow. que es las principales razones. Y desde el liderazgo, ¿qué pueden hacer los gerentes, los directivos, los CEOs para reducir esta resistencia y hacer que el cambio sea más fluido, más fácil, y evitar ese trauma? No todo. Bueno, todo o casi todo, porque básicamente los líderes son, no solamente tienen que decir el cambio, lo tienen que encarnar, tienen que tenerlo en la piel para que pueda ser creíble. Es decir, yo no voy a hacer lo que otro no hace. Tú no le puedes decir a la gente, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces el líder pues tiene un rol de agente de cambio primordial. No solamente, o sea, de primera mano es comunicar lo que les decía antes. Si tú no le explicas a la gente qué es lo que va a cambiar, por qué, para qué, cómo se tomó esa decisión, qué impactos tiene, por qué necesitas a la gente, es decir, que montes a la gente en ese barco, que tú escuches con empatía, bueno, que siente la gente cuando tú le comunicas eso. Es decir, qué angustias se le generan, qué miedos se le generan, qué dudas tienen para poderlas aclarar. Eso es primordial, eso es una etapa de concientización colectiva del cambio
cuya responsabilidad, la responsabilidad recae en los hombros de un líder, los hombros de, digamos, la cabeza de toda organización. Y en ese proceso, pues, es motivar a la gente para que quieran participar, incorporarlos al cambio, incluirlos en las decisiones, en las acciones de cambio que se vayan a implementar, entrenar a la gente, porque hay gente que entiende para qué es el cambio, quiere ayudar, pero no sabe cómo. Okay. Entonces los tienes que entrenar. Pues si es una tecnología nueva, o si es un proceso nuevo, o si es, no sé, una forma diferente de llegarle al cliente con una nueva aproximación, la gente la tienes que entrenar. Hay gente que quiere, pero no sabe cómo, no puede. Hasta que no tenga la habilidad, no va a poder colaborar o contribuir con el cambio. Tienes que celebrar los éxitos, así sean pequeños, puntualmente, incrementalmente. Hay que celebrar cada cosa. No puedes castigar los errores. Tienes que reforzar los comportamientos y las conductas asociadas al cambio. Entonces, por eso te digo, pues el líder es responsable, para mi manera de verlo, es responsable pues de todo el proceso conductual que subyace al cambio. Ok, entonces bueno, ya vimos esta primera parte de lo que es gestión de cambio, ¿no? Y ahora nos movemos de polo y quisiéramos hablar de la cultura organizacional, ¿sí? Que muchas veces la cultura puede llegar a condicionar la manera como las organizaciones adaptan los cambios, ¿no? Entonces, háblanos, Marianela, en tu experiencia, cómo esas culturas, porque cada organización tiene su propia cultura, cómo la cultura puede influir en el éxito o no de un cambio, como tú decías, transformacional dentro de una organización. Bueno, así como les comenté que antes el líder era responsable de todo, pues la cultura también acompaña a ese líder en esa responsabilidad. Yo diría que la cultura es el sistema operativo invisible. Tú no lo ves, la gente es como un iceberg, no lo puedes ver, que moldea cómo una organización se comporta, las conversaciones, los comportamientos, las reacciones al entorno, a los cambios, cómo reacciona una compañía frente a un cambio. Bueno, unas compañías reaccionan de una manera y otras de otra. Y ese es ese sistema operativo invisible que está ahí mandando señales de cómo es que se comporta esa organización, cómo toma decisiones. Entonces, digamos que frente a un cambio, la cultura no solamente, no es que tiene que acompañar el cambio, es que lo bloquea o lo acelera. Okay. Entonces, la cultura es como que la responsable, ahí de manera invisible, de hacer que las cosas pasen o no pasen. Voy a decir que es un habilitador o un inhibidor. Es un habilitador o un inhibidor. Pongamos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cultura define lo que es normal, lo que es aceptable. Okay. Entonces, si en una cultura se promueve el control, la jerarquía, la rigidez, ¿qué creen ustedes que hacen las personas? No retan, no retan el status quo, no protestan, tienen miedo. Entonces, allí la adaptabilidad al cambio es ninguna. O sea, Claro. no existe el terreno que propicie que ese cambio se dé. Okay. Por ejemplo, la cultura también moldea las conversaciones. En una cultura donde el feedback es digamos, la norma, donde los cambios se conversan, las soluciones se co-crean, las decisiones se toman en conjunto, pues por supuesto que esa es una cultura donde va a prosperar cualquier cambio que tú quieras hacer. Porque lo que no se puede hablar no se puede cambiar. Así de simple. Entonces, tú tienes que tener un entorno donde tú puedas conversar y co-crear y participar. Otra ejemplo puede ser, pues,
la cultura puede activar o apagar el mindset de crecimiento. Si en una cultura se castigan los errores, es una cultura que, digamos que no celebra el aprendizaje, sino que los errores son vistos como una falla, pues como una cosa irreversible, pues por supuesto que son culturas donde tampoco va a prosperar el cambio, mientras que hay algunas culturas donde sí el aprendizaje, el error es percibido como una manera de aprender, y entonces ahí hay un músculo adaptativo interesante, ¿no? Porque el cambio siempre va a ser un cierto ensayo y error. Entonces, si tú tienes ese músculo, te va a ir mejor que en aquellas culturas donde hay resistencia al error. También hay culturas que permiten la autonomía y hay otras culturas que no permiten la autonomía. Hay culturas que básicamente que son culturas abiertas, culturas basadas en la confianza y entonces empoderan a la gente para que participe. Pero hay otras culturas que son culturas de control y no solamente no es que no empoderan, es que paralizan a la gente. La gente no se incorpora al cambio. Otro elemento que pudiera ser que determina el nivel de compromiso emocional. Básicamente, el cambio, cuando en una organización se comparten los valores, se comparte un propósito, pues entonces hay un terreno, digamos, fértil para hacer un cambio compartido con pasión. Entonces hay un músculo muy fuerte para cambiar. Bueno, definitivamente, la cultura está presente en todo, inclusive a veces ni la ves, pero está ahí, en las conversaciones, en el mindset, en la forma como tomas decisiones. En resumen, pues el cambio empieza con las personas, pero prospera con la cultura. No, totalmente, mejor explicado imposible. Ahora, si una empresa se da cuenta de que su cultura está frenando el cambio, ¿qué pasos puede tomar para transformar esa misma cultura? Bueno, yo creo que la primera cosa que tiene que hacer es entender para intervenir. O sea, si se da cuenta de que algo no le funciona, pues bueno, entonces tiene que profundizar ahí. Ahí tiene que, como decir, meter el dedo en esa llaga, ¿no? Y entender bien, bueno, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que está allí? Es que buscar que lo invisible sea visible. Poner en evidencia, poner todas sus cartas en la mesa y poner las evidencias sobre la mesa para tener esa foto exactamente y muy clara de qué es lo que no funciona, qué es lo que hace que esa organización no esté funcionando al nivel esperado. Para eso existen cantidades de herramientas. Eso es una etapa de diagnóstico muy importante. Antes de hacer nada, por eso les decía, esa primera etapa es entender para intervenir. Y entender, se puede entender con estudios, assessment de cultura, que te permite entender, bueno, la cultura actual, ¿cuál es la cultura actual? Y hacer un contraste entre esa cultura actual y la visión actual y la misión actual de esa organización en contraste con a dónde quieres llegar, cuál es la brecha que tú tienes. Es como la primera acción que tienen que tomar. Una vez que eso está claro, ya tienes un assessment muy claro, tendrías que pasar una etapa de reflexionar para conectar, porque no te sirve de nada tener claridad de qué es lo que no funciona, pero no funciona para qué. O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Con qué quieres conectar? Es decir, tiene que haber una alineación entre la cultura y tu plan estratégico. Es decir, bueno, esto es lo que yo tengo hoy, tiene que hacer un business case. Esto es lo que yo tengo hoy, esta es la cultura que tengo hoy y yo quiero llegar hasta este otro punto. En mi plan estratégico está duplicar mi negocio, hacer acciones, expandirme, whatever lo que sea. Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión con estos valores y esta cultura. ¿Son los que me van a permitir a mí llegar a donde quiero llegar?
Ujú. Entonces tiene que haber un ejercicio que yo le llamo reflexionar para conectar, y es reflexionar y conectar con el plan estratégico, con la visión, con la misión, con los valores, para poder aterrizar en la parte conductual. Ujú. Porque es como empezar una transformación sin tomar en cuenta la cultura. Ya de entrada, el éxito ya sabes que no va a llegar. Está comprometido ya. Está comprometido Sí. desde el principio. Entonces, esa parte de reflexionar para conectar es que qué parte de la cultura actual ayuda o bloquea, habilita, como dices tú, o deshabilita, digamos, o descarrila Ujú. lo que quieres, el logro de las metas. Bueno, si pudiéramos como que enmarcarlo, Marianela, ¿qué metodologías o qué marco de actuación, por decirlo de alguna manera, nos recomiendas o le recomiendas tú a los oyentes? Son más efectivos precisamente para manejar esto. ¿Sí? Cuando tú nos hablabas de que hay que alinearse, ¿sí? De que hay que reflexionar para conectar, y esto es algo sumamente blando, y por ser tan blando es tan complejo. ¿Qué nos recomiendas de que deberían estos líderes poner en práctica para poder entonces manejar mejor su cambio organizacional y que su cultura se convierta en un habilitador de la transformación? Bueno, como les decía, son varios pasos, ¿no? Ujú, ujú. Hemos conversado sobre los dos primeros, pues que el primero es entender para intervenir, el segundo paso pues sería este de reflexionar para conectar. Luego vendría eso que tú me estás preguntando, pues liderar para movilizar. Es Okay, cómo haces para que el liderazgo asuma el ownership del asunto, ¿no? okay. Desde el principio, o sea, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que cambiar, por qué lo tienes que cambiar, ya lo conectaste con tu plan estratégico, ya sabes qué cultura es la cultura que te va a ayudar a llegar a donde quieres llegar, pero entonces ahora tienes que, bueno, ¿quién es el guía de esto, no? ¿Quién es la luz? ¿Quién es ese faro a que vamos a seguir para que esto camine? Entonces tiene que ser liderar para movilizar. Es el líder el que moviliza. El que moviliza desde abajo a su gente, a los equipos, para que se vayan incorporando a los cambios. ¿Cómo moviliza? Bueno, a través de las conversaciones, de las decisiones que toman el día a día en su departamento, a las prioridades, los símbolos que utiliza, las historias, las narrativas, los rituales que hacen. Es decir, tú no puedes practicar lo que otro no predica. Entonces, pues esta parte es muy importante. Y bueno, una vez que ya tienes, digamos que esa sería como el hardware, ¿no? Del asunto. Ya sabes qué vas a cambiar, quiénes son los actores principales de esto, ya tienes tu conexión estratégica, pues entonces tienes que diseñar una ruta para cambiar. Tienes que hacer el roadmap. Ok, Claro. y ese roadmap, ahí es donde hay una serie de metodologías, todas probadas, muy, muy famosas, por cierto, de las cuales podemos hablar ahora, que te van a ayudar a implementar un plan de gestión de cambio. Es ahí donde viene el plan de gestión de cambio. No vas a empezar a cambiar cosas sin que primero hayas pasado por todo este proceso. Entonces, bueno, ese plan de gestión de cambio es el que te va a ayudar a entender que según la magnitud del cambio, qué impacto tiene. Vas a tener que cambiar la misión, la visión, los valores, la conducta, las competencias, vas a tener que cambiar los procesos, los procedimientos, el route to market, vas a tener que cambiar las estructuras, vas a tener que cambiar la organización, vas a tener que cambiar la cultura. ¿Qué vas a tener que cambiar? O sea, como ya ves, pues bueno, una revolución prácticamente. Una transformación es eso, una revolución. Entonces, bueno, la cultura se transforma en lo cotidiano. Tanto la que tienes que quieres dejar como la que quieres instaurar. Tiene que convertirse en lo cotidiano. Y lo único que hacen que la cosa se convierta en lo cotidiano es la manera como tú trabajas. Y tú trabajas en un departamento, en un área, en una dirección, en una función, donde hay un líder que de alguna manera condiciona esa cotidianidad. Claro. Entonces, Pues lo que se conversa a diario, lo que podemos decir que es la cultura. ¿Qué conversamos aquí? Esa es la cultura. esa es la cultura. Lo cotidiano
la cultura se convierte en lo cotidiano. Entonces hay que hacer que si ya tú tienes identificada cuáles son los valores y las conductas que te van a llevar al éxito, tú tienes que hacer que esos comportamientos y esas conductas sean cotidianas también. Con lo cual implica erradicar viejas prácticas u otras costumbres, otros comportamientos que son detractores de lo nuevo. Entonces, bueno, pues como vas viendo, todo esto va enlazando. Y al final, pues una vez que ya tú tienes tu proceso de implantación en marcha, no lo puedes dejar. Decía, bueno, ya lo implantamos, ya entrenamos a la gente y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pues no. Las cosas tardan un tiempo en permear. Tienes que monitorear, tienes que medir y tienes que reforzar. La gente, de hecho, no avanza toda al mismo ritmo. Si tú tienes 6 individuos, el individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a lo mejor el individuo 1 entiende y quiere participar, pero no sabe cómo. A lo mejor el primero entiende, pero no quiere, va en contra de sus valores, no le importa, se quiere ir de la organización. El individuo 3 entiende, quiere, puede y bueno, va adelante, va en la delantera, es el líder de cambio en su departamento. A lo mejor el individuo 4 no termina de entender para qué es el cambio. Entonces, no es que todo el mundo va como el ganado, pues al mismo ritmo. Entonces tú tienes que monitorear, tienes que medir, tienes que reforzar. Y al final, pues, si hay gente que realmente es saboteadora del cambio, que también los hay, tienes que prescindir de los saboteadores. Tienes que eliminar las barreras en el camino. No es que el camino, después que tú haces las cosas, bueno, quedó el camino llano. No. Siguen apareciendo piedras, sabotaje, retrocesos. Entonces, es una etapa importante esta de reforzar. Me preguntabas de las herramientas, entonces. Bueno, esta gestión de cambio, existen muchas herramientas en el mercado. Están los 9 pasos de Kotter, que son muy famosos. Está, por ejemplo, la metodología de Lean Change Management, que tiene que ver con la aplicación de técnicas de agilidad y mejoras incrementales en los procesos. Es como para otro tipo de transformaciones, otro tipo de productividad esa. Como más productividades, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Está la metodología de Proxy, que es la metodología famosa de ADKAR, que a mí particularmente siempre me engancha mucho porque es como que la más, yo diría, más amigable para procesos de transformación cultural importantes. Porque es muy sencilla y es muy clara y sigue más o menos la línea de lo que yo les estoy describiendo paso a paso, ¿no? También está la metodología Design Thinking, que es mucho más utilizada para procesos de innovación. Entonces, ya esa sería como más en ese sentido. También McKinsey tiene un modelo de las 7 S, que también es muy bueno, que abarca pues todo, desde procesos y todos los cambios organizacionales que pueden haber. Pero bueno, un buen consultor siempre sabrá cuál es la mejor metodología para aproximarse. Creo que podríamos hacer hasta un podcast futuro nada más para hablar de estas herramientas que acabas de mencionar, porque el simple hecho que las menciones queda como que las ganas de, bueno, quiero profundizar un poco más sobre ellas. Bueno, ahora bien, PMA, People Moving Ahead Consulting Services, que es mi compañía, podemos ofrecerles que tengan un nuevo podcast con mi socia Elisa Pérez, que es experta en Proxy, y ella les puede hablar pues de esa metodología con más propiedad. Me encantaría que ella también pudiera disfrutar de estos momentos de conversación VICA. Ya eso está anotado en el libro, ya eso es un hecho. Bueno, yo la estoy viendo a ella aquí sin su permiso. Bueno, es que así es que se hace.
Bueno, igual que hicieron conmigo, ya no tiene retroceso. Ya es historia, ya es historia. Ya no tiene retroceso. O sea, terminando este podcast, nos vamos a conversar para ponerle fecha a esto. Ahora bien, volviendo al tema, y esto sí es un poco más comprometedor, esta pregunta, pues tú verás si nos puedes responder. ¿Hay algún caso de éxito que puedas compartir donde una empresa haya logrado un cambio significativo a través de una estrategia bien ejecutada? ¿Tienes algún ejemplo, algún caso que puedas, por supuesto, compartir aquí a los oyentes? Mira, yo he manejado durante más de 30 años transformaciones organizacionales de todo tipo y de todo, digámoslo así, pues de varias dimensiones. Algunas han sido más exitosas que otras, en otras tengo ejemplos terribles de un bonito trabajo donde lamentablemente por esa misma ausencia de liderazgo comprometido que encarna el cambio, algo que lucía espectacular no se dio. Pero bueno, no vamos a hablar de experiencias, digamos, tan cercanas, pero sí te puedo mostrar o ilustrar con algunos ejemplos universales, ¿no? O ejemplos más sonados, como es el caso de Microsoft. Microsoft tenía una cultura de competitividad interna terrible. No había colaboración entre los equipos, digamos que el mindset era la cultura del sabelotodo. El que más destacaba era el que lo sabía, el que sabía más. Por supuesto, el egoísmo y la competencia muy grande. Ellos pasaron a través de un proceso de transformación importante, de una cultura de know it all a learn it all. O sea, del que lo sabe todo al que lo aprende todo. Un cambio importante, 180 porque grados. abrieron entonces a una cultura, al pasar de una cultura competitiva a una cultura colaborativa, donde todos aprenden de todo, donde el que más sabe no es digamos, la estrella del equipo, es una cultura de fomento de empatía, de entender la vulnerabilidad y la colaboración de una manera transversal en la organización. Entonces, son conceptos totalmente opuestos, ¿no? Y eso es posible. Y Microsoft, pues bueno, de allí en adelante empezó a trabajar con inteligencia artificial. Ahí tienen ustedes con Copilot, tienen todo, pues todas las innovaciones que se han hecho a partir de que simplemente tenían unos software de aplicación de Office. De escritorio. Entonces, bueno, se fue un cambio cultural importante porque lo que cambió fue la manera de pensar y la manera de trabajar, la manera de reconocer el esfuerzo. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Lego. Lego es una compañía que tuvo una crisis financiera, se expandió muchísimo sin control y bueno, enfrentó una crisis financiera importante y tenía una desconexión con el cliente, con su consumidor y con el cliente importante. Empezó a expandirse, a fabricar productos en exceso hasta que creó un enfoque distinto que fue un enfoque colaborativo. Crearon una plataforma Lego, se llama una plataforma Lego que son ideas para co-crear, donde le permitieron a los fans de Lego aportar sus ideas. Entonces, claro, se abrieron a las ideas y al mundo colaborativo de una manera importante. Hoy en día tienen una comunidad de fans comprometidos y recuperaron su, digamos, estabilidad financiera. Entonces, bueno, Qué bueno. son muchos ejemplos. A mí me gusta siempre nombrar estos dos porque lo que cambió fue la conducta. Lo que cambió fue la manera de ver el trabajo, la manera de interactuar de los equipos. Antes uno hablaba de trabajo en equipo como una cosa genérica, ¿no? Vamos a trabajar en equipo. No, bueno, pero hoy en día no es así. Hoy en día es, bueno, ¿con qué se come eso? Pues trabajar en equipo, pero equipo no es un grupo de personas reunidas haciendo lo mismo. Hoy en día ese concepto es otra cosa. Ya, yo creo que ya ni se usa eso de trabajo en equipo. Yo creo que eso está como pasado de moda, ¿no?
Y hoy en día se habla más de colaboración y de Entornos colaborativos. trabajo Claro. colaborativo, sí, sí. Y bueno, eso es lo que PMA hace, ¿no? Eso es lo que nosotras, mi socia y yo, como les comenté, nos hemos especializado en este tipo de intervenciones, transformación organizacional, transformación cultural. Hemos manejado muchas transformaciones durante bueno, yo más de 30 años de actividad y de amplia experiencia en empresas multinacionales y también en el sector financiero. He manejado muchos procesos de transformación cultural y organizacional, fusiones, adquisiciones, al igual que mi socia, pues también con amplia experiencia por años en empresas que no cesan de repensarse, empresas que no cesan de reorganizarse, que siempre están a la vanguardia de ir, digamos, liderando los procesos de cambio. Y tenemos pues una escuela interesante con acreditaciones importantes que nos hacen pues capaces de manejar procesos de transformación de una manera bien pensada, bien dosificada y a la medida pues de las organizaciones. No existe un producto enlatado para eso. Claro. Cada organización necesita una atención y un traje a su medida. Sí, es el mismo enfoque que tenemos desde Vica TMC, que básicamente cada cliente, la forma en que abordamos el cliente es totalmente distinta de cada uno. Bien, son realidades completamente distintas, entonces son procesos muy personalizados. Vamos a colocar tus datos en la información del podcast, pues para que los puedan también contactar por esta vía. Y pues comento que ha sido increíble conversar contigo, Marinela, la forma de cómo gestionar el cambio de manera efectiva y transformar la cultura organizacional. Bueno, magistral todas las explicaciones que nos has dicho, y además, como mencioné anteriormente, queda las ganas de hacer una continuación para profundizar más en otros temas, y eso pues ya lo vamos a lograr. Para ir cerrando, ¿algún consejo final que darías a los líderes que enfrentan un cambio en su empresa en este momento? Bueno, sí, eso, transformarse es aprender para avanzar. La transformación no es mágica, transformación es un proceso que conlleva muchos aprendizajes, pero que al final del día ayuda a avanzar y a migrar a una mejor manera de trabajar. Eso sería como el consejo, estar abierto a aprender. Qué bien. Bueno, Bueno, de gracias verdad a que ustedes, gracias no, por esta invitación. Para mí ha sido un placer enorme poder sentarme a conversar con ustedes nuevamente. Los extraño también. Extraño mi mundo corporativo, pero bueno, la consultoría también le permite a uno crear, sí, Totalmente. enseñar y bueno, nada, explotar competencias que a lo mejor uno no sabía que tenía, porque en la cotidianidad también arropa. Claro, ¿no? Y es una manera, hemos visto, y en lo personal, he entendido que, bueno, que es una forma también de transmitir el conocimiento, pues que uno aprendió en estas corporaciones donde uno trabajó, pues porque el una cosa es lo académico y una cosa es estar en el campo, ¿no? O sea, una cosa es, bueno, planificar la guerra, y una cosa es salir con el fusil al campo. Entonces son cosas completamente distintas, y bueno, ese aprendizaje desde el punto de vista de la consultoría es una forma de transmitir el conocimiento y ayudar a otros. Bueno, muchas gracias, Marinela, nuevamente. Estaremos trabajando en un nuevo podcast. Les recuerdo que si les gustó pues no olviden suscribirse al canal, compartirlo, dejar sus comentarios. Nos veremos en un próximo podcast, y bueno, hasta la
la próxima. Saludos a todos y feliz día. Gracias. Gracias, feliz día.